El martes 4 de noviembre de 2025, a las 5:15 de la tarde, hora local, Louisville, Kentucky, fue testigo del accidente más mortal en la historia de UPS Airlines. El vuelo 2976 despegaba rutinariamente de la pista 17 derecha del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali con destino a Honolulu. 144.000 litros de combustible cargados para el largo vuelo transpacífico. 3 pilotos experimentados en cabina. Un McDonnell Douglas MD-11 carguero de 34 años de antigüedad. Pero algo salió terriblemente mal. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad del aeropuerto y por testigos muestran una escena apocalíptica. Durante la carrera de despegue, una enorme pluma de fuego emergió del ala izquierda. El avión continuó acelerando por la pista, ya en llamas. Logró despegar brevemente, alcanzando apenas 175 pies de altitud, unos 53 metros. Pero segundos después de sobrepasar la valla que marca el final de la pista, el aparato impactó contra estructuras y terreno fuera del aeropuerto. La bola de fuego resultante fue visible desde kilómetros de distancia. El campo de escombros se extendió a lo largo de casi 800 metros. Al menos 13 personas murieron, incluyendo a los 3 experimentados pilotos a bordo. 15 resultaron heridas, algunas de gravedad. Días después, la búsqueda continuaba para las 9 personas que seguían desaparecidas en la zona del impacto. Louisville parecía apocalíptico, columnas de humo negro elevándose sobre la ciudad, escombros cayendo en cada vecindario, gente atrapada en sus casas, familias destrozadas esperando noticias que nunca llegarían. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte envió un equipo de 28 investigadores a Louisville. En su primera rueda de prensa, el miembro del consejo Todd Inman reveló un detalle devastador. Las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto confirmaban que el motor izquierdo, el motor número 1, se había separado completamente del ala durante el despegue. No fue después del impacto, fue durante el despegue. Este motor, un General Electric CF680C-2D-1F, junto con su revestimiento completo, fue encontrado al lado derecho de la pista 17 derecha, cerca del punto donde la pista se intersecta con la calle de rodaje Alpha 2. Las fotografías muestran el motor gravemente dañado, con tierra y hierba incrustadas en la parte frontal, lo que indica que rodó fuera de la pista, tras separarse del avión. La pregunta inmediata era obvia. ¿Estaba el motor en llamas antes de separarse, o el fuego fue consecuencia de la separación? Los investigadores todavía no lo han confirmado, pero las imágenes sugieren que una vez que el motor se desprendió, cortando líneas de combustible, hidráulicas y eléctricas, el ala izquierda quedó envuelta en llamas que se alimentaban de múltiples fuentes. Y aquí es donde la situación de la tripulación se volvió absolutamente desesperada. El capitán Richard Wartenberg, el primer oficial Lee Truitt y el oficial internacional de relevo, capitán Dana Diamond, se enfrentaron a lo que los pilotos llaman una emergencia no superable. En el momento en que el motor se separó, el avión ya había superado la velocidad V1, la velocidad de decisión de despegue. Una vez que se supera, ya no hay suficiente pista por delante para frenar con seguridad, y se debe continuar con el despegue, aunque se haya perdido un motor. Los aviones comerciales modernos están diseñados precisamente para eso mismo, despegar y volar de forma segura incluso con un motor inoperativo. Pero este MD-11 no había perdido simplemente un motor, había perdido físicamente el motor completo, arrancado violentamente del ala. El fuego en el ala izquierda se alimentaba de combustible que seguía bombeándose desde los tanques centrales del avión a través de las líneas rotas. Las bombas eléctricas de combustible continuaban funcionando, vertiendo queroseno directamente en el infierno. Las líneas hidráulicas también estaban cortadas, derramando fluido inflamable, y potencialmente, aire desangrado extremadamente caliente, con temperaturas superiores a 1000 grados centígrados, proveniente de los motores operativos. También podría estar alimentando las llamas a través de válvulas de aislamiento comprometidas. Pero hay más. Las grabaciones muestran evidencia de que el motor número 2, el motor trasero montado en la cola, estaba ingiriendo restos y escombros del motor desprendido. Se pueden observar compresores que fallan, lo que indica pérdida de potencia. El avión no solo había perdido el motor izquierdo, estaba perdiendo también el motor central. Un MD-11 puede volar con un motor, pero no con 2 fuera de servicio.
Y definitivamente no puede volar con un ala en llamas y posiblemente con daños estructurales críticos en los sistemas de control. La tripulación no tuvo tiempo de reaccionar. No hubo tiempo para tirar de la palanca de fuego del motor, que habría cerrado las válvulas de combustible e hidráulicas. No hubo tiempo para declarar una emergencia o intentar volver al aeropuerto. Todo sucedió en cuestión de segundos. Para cualquiera familiarizado con la historia de la aviación, este accidente evoca de inmediato el vuelo 191 de American Airlines, el 25 de mayo de 1979. Un McDonnell Douglas DC-10, el predecesor directo del MD-11, despegaba del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, cuando su motor izquierdo y el soporte que lo sostenía se separaron completamente del ala. 273 personas murieron en el peor accidente de aviación en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Lo que hizo que el vuelo 191 fuera tan catastrófico no fue solo la pérdida del motor, fue el daño colateral. Cuando el soporte falló, el motor no cayó hacia abajo como cabría esperar. Con toda esa potencia siendo producida, cuando el soporte cedió en su punto de anclaje trasero, el motor se elevó por encima del ala, pasó por encima y cayó sobre la pista. En el proceso, arrancó una sección de 1 metro del borde de ataque del ala izquierda y cortó las líneas hidráulicas que bloqueaban los dispositivos hipersustentadores, slats, las superficies extendibles del borde de ataque que generan sustentación adicional durante el despegue. Sin esos slats bloqueados en posición, las fuerzas aerodinámicas los retrajeron en el ala izquierda. El resultado fue sustentación asimétrica crítica. El DC-10 rodó abruptamente hacia la izquierda hasta quedar parcialmente invertido, alcanzando un ángulo de alabeo de 112 grados, antes de estrellarse. La investigación reveló que el fallo del soporte fue causado por procedimientos de mantenimiento inadecuados en American Airlines. Algunos operadores estaban retirando los motores del DC-10 con el soporte y el motor como una sola pieza para ahorrar tiempo y dinero. McDonnell Douglas había advertido contra esta práctica. Retirar el motor y el soporte juntos ejercía un estrés tremendo sobre los puntos de anclaje, provocando microfisuras por fatiga que eventualmente causaron el fallo catastrófico. Después del accidente, se realizaron cambios importantes. Se modificaron los requisitos de certificación de la FAA. Se revisó el enrutamiento de los sistemas hidráulicos y eléctricos para evitar fallos de punto único causados por daños colaterales. Y crucialmente, se implementaron válvulas de retención en el sistema hidráulico para evitar que los slats se retrajeran si se perdía presión hidráulica. Entonces, ¿por qué ocurrió esto de nuevo en 2025? El MD-11 es esencialmente una versión estirada y mejorada del DC-10. Comparte la misma configuración básica: 3 motores, 2 montados en las alas mediante soportes y 1 en la cola, 3 sistemas hidráulicos independientes, controles de vuelo asistidos hidráulicamente. Pero aquí está el problema. Aunque los 3 sistemas hidráulicos son técnicamente independientes, las líneas de los 3 sistemas pasan físicamente cerca de los soportes del motor. Esto los expone a daños en caso de separación del motor o de un fallo no contenido. Si recordamos también que el diseño del soporte del DC-10 y del MD-11 ha sido motivo de preocupación durante décadas. Existen directivas de aeronavegabilidad, órdenes obligatorias emitidas por las autoridades de aviación, que abordan específicamente problemas con la estructura del soporte en estas aeronaves. Aunque Todd Inman, de la Junta, dijo en su rueda de prensa que aún no habían identificado ninguna directiva de aeronavegabilidad específica que requiriera atención inmediata, la realidad es que hay un historial documentado de problemas con los soportes en esta familia de aviones. El soporte es la estructura que monta el motor al ala. Hay un punto de anclaje delantero, un punto de anclaje trasero, un soporte delantero del motor y un soporte trasero del motor. Si algo falla en cualquiera de estos puntos, el motor puede separarse del ala, y durante ese proceso, puede arrancar todo el revestimiento del motor, como vimos en las fotografías al lado de la pista en Louisville. La pregunta clave que los investigadores deben responder es: ¿fue este un fallo de motor no contenido que destruyó el soporte? ¿O fue un fallo estructural del soporte que causó la separación del motor y luego el fuego? Los datos de seguimiento de aeronaves muestran que el avión siniestrado, con matrícula November 259 UP, estuvo en tierra en San Antonio desde el 3 de septiembre hasta mediados de octubre de 2025. Esos son aproximadamente 6 semanas. Los investigadores están revisando meticulosamente cada pieza de mantenimiento realizada durante ese periodo. Inicialmente circularon rumores de que el vuelo había sido retrasado 2 horas para realizar mantenimiento en el motor número 1 justo antes del despegue. Sin embargo, Todd Inman aclaró en la rueda de prensa que UPS les había indicado que no hubo ningún retraso,
y que no se realizó trabajo de mantenimiento inmediatamente antes del despegue. La Junta verificará esta información de forma independiente, pero de momento no hay evidencia de mantenimiento de última hora. El avión tenía 58.584 horas de vuelo y 10.597 ciclos. Un ciclo es un despegue y aterrizaje. Para un avión de 34 años de antigüedad, eso es un uso considerable. Había volado solo 28 ciclos desde su última visita de mantenimiento hasta el accidente fatal. El MD-11 fue fabricado en 1991 y entregado originalmente a Thai Airways como avión de pasajeros. UPS lo adquirió en 2006 y lo convirtió en carguero. Estos aviones veteranos siguen siendo la columna vertebral de las flotas de carga de UPS y FedEx, a pesar de que los costes operativos de los aviones de 3 motores se han vuelto menos favorables con el aumento de los costes del combustible. Los aviones bimotores modernos son más eficientes, pero la transición lleva tiempo, y la flota antigua permanece en servicio, soportando una parte cada vez mayor de las operaciones de carga global. Si te está gustando este análisis técnico, considera suscribirte al canal. Seguiremos cubriendo esta investigación a medida que se desarrolle con información detallada que no encontrarás en otros lugares. Una vez que el motor se separó, desencadenó una cascada de fallos que hicieron imposible la recuperación. Primero, el fuego. Con las líneas de combustible cortadas y las bombas eléctricas todavía funcionando, el combustible se vertía directamente en el ala envuelta en llamas. Las bombas no se detendrían a menos que la tripulación pudiera accionar el interruptor de fuego del motor, pero simplemente no hubo tiempo. Segundo, la hidráulica. El MD-11 tiene 3 sistemas hidráulicos independientes, pero todos pasan cerca de los motores del ala. El sistema hidráulico izquierdo es particularmente crítico, porque alimenta los slats del borde de ataque tanto del ala izquierda como del ala derecha. Los slats son superficies móviles en el borde de ataque del ala que se extienden durante el despegue para aumentar la sustentación y retrasar la pérdida. En las imágenes del impacto captadas por una cámara, se puede ver que el motor número 3 todavía está unido al ala derecha y parece que los slats del ala derecha todavía están en posición de despegue. Pero no hay suficiente evidencia fotográfica para determinar el estado de los slats del ala izquierda. Esto es crítico. Si los slats del ala izquierda se retrajeron, incluso solo los slats exteriores más allá del motor número 1, esa ala entraría en pérdida mucho antes que el ala derecha. El resultado sería un balanceo brusco hacia la izquierda, exactamente lo que vemos en los vídeos del accidente. Después del desastre del vuelo 191 de American Airlines en 1979, el diseño fue modificado para instalar válvulas de retención en el sistema hidráulico, específicamente para evitar que los slats se retrajeran si se perdía presión hidráulica. Pero si el daño fue lo suficientemente severo como para romper físicamente las líneas hidráulicas en múltiples ubicaciones, esas válvulas de retención podrían no haber sido suficientes. Tercero, la pérdida de potencia. Con el motor número 1 completamente ausente y el motor número 2 ingiriendo escombros y perdiendo potencia, el avión no tenía el empuje necesario para mantener el vuelo. El motor número 3 en el ala derecha estaba produciendo plena potencia, pero eso solo creaba más asimetría, impulsando el avión a balancearse hacia la izquierda. Y cuarto, el peso y la configuración. El avión estaba completamente cargado de combustible para un vuelo de 9 horas a Honolulu. 144.000 litros. Eso es un peso enorme. El tren de aterrizaje todavía estaba abajo. Los flaps y slats estaban en configuración de despegue. A solo 53 metros de altitud, no había margen para maniobras, no había tiempo para reconfigurar el avión. No había espacio para intentar una recuperación. Los pilotos estaban condenados. El avión giró bruscamente hacia la izquierda después de superar la valla al final de la pista. Golpeó el techo de un almacén de UPS Supply Chain. Luego su ala izquierda impactó contra una pila de tanques de aceite en Kentucky Petroleum Recycling, provocando una explosión masiva. El avión se inclinó más de 90 grados hacia la izquierda antes de estrellarse contra un camión semirremolque y el suelo. La bola de fuego fue apocalíptica. El avión actuó esencialmente como una bomba debido a la enorme cantidad de combustible. El fuego se extendió a lo largo de casi 800 metros. Más de 100 bomberos respondieron a la escena. Se necesitaron horas para contener las llamas lo suficiente como para que los equipos de búsqueda y rescate pudieran comenzar a trabajar. 2 negocios fueron directamente impactados: Kentucky Petroleum Recycling y Grade A Auto Parts, un desguace de automóviles. Sean Garber, propietario de Grade A Auto Parts, perdió 4 de los 18 edificios de su empresa, destruidos por la explosión. 2 de sus empleados estaban inicialmente desaparecidos.
Milagrosamente, un restaurante local cercano, Stooges, no fue tocado. La propietaria, Debbie Self, de 76 años, describió cómo vio el avión estrellarse desde la ventana de su restaurante. Dijo que Dios envolvió sus brazos alrededor de su edificio. 100 metros más, y el restaurante entero habría desaparecido, junto con todos los que estaban dentro. La planta de Ford Motor Company cercana, donde miles de trabajadores construyen SUVs, tampoco fue alcanzada directamente, aunque experimentó un corte de energía temporal. El gobernador Andy Beshear señaló que el avión también podría haber impactado el centro de convenciones. La tragedia podría haber sido mucho peor. Todas las escuelas del distrito escolar del condado de Jefferson, el más grande del estado con casi 100.000 estudiantes, fueron cerradas el miércoles siguiente al accidente. Se emitió una orden de confinamiento inicialmente centrada en el aeropuerto, con un radio de 8 kilómetros. Esta se redujo posteriormente a 1,5 kilómetros, y luego a solo 400 metros alrededor del sitio del accidente en Great Lane. Se estableció un centro de reunificación en la Academia de Entrenamiento de la Policía para las familias que buscaban información sobre sus seres queridos. El alcalde Craig Greenberg instó a las familias a no ir directamente a los hospitales para evitar saturarlos. 15 personas fueron trasladadas a UofL Health, con lesiones que iban desde quemaduras menores hasta graves. 13 fueron dadas de alta a la mañana siguiente. 2 permanecían en estado crítico en cuidados intensivos días después. La Guardia Nacional de Kentucky fue movilizada. El gobernador Beshear declaró el estado de emergencia para permitir un mayor movimiento de recursos y ayuda. El FBI, la Agencia de Protección Ambiental y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos se unieron a la investigación. UPS suspendió las operaciones en su centro aéreo Worldport la noche del accidente. Worldport es una instalación de 5 millones de metros cuadrados que procesa hasta 400.000 paquetes por hora y emplea a 20.000 trabajadores de UPS. La instalación ve más de 300 vuelos diarios de UPS. Las operaciones de clasificación se reanudaron a la mañana siguiente, aunque la clasificación del servicio de entrega en segundo día fue cancelada ese día. Los vuelos de pasajeros hacia y desde el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville se reanudaron el miércoles, pero experimentaron retrasos significativos. Los aviones de UPS también comenzaron a salir del aeropuerto nuevamente, aproximadamente 24 horas después del accidente. Los investigadores de la Junta lograron recuperar tanto la grabadora de voz de cabina como la grabadora de datos de vuelo. Son modelos mejorados Harris L3. La grabadora de datos de vuelo contiene información de 24 vuelos, incluido el que se estrelló. También contiene aproximadamente 2 horas de audio de voz de la cabina. Los investigadores están trabajando para crear una línea de tiempo de eventos combinando datos reportados por la FAA y las cajas negras, altitud, velocidad del aire, información del motor y el estado de todos los sistemas instalados en la aeronave. El jueves 6 de noviembre, los investigadores revelaron que estaban revisando 63 horas de datos recopilados de la caja negra. La altitud final reportada del avión fue de 145 metros, viajando a una velocidad de 183 nudos. Los investigadores también están realizando lo que se conoce como una caminata FOD en la pista. Están buscando cualquier objeto o escombro que pueda estar relacionado con el incidente. Han recuperado múltiples piezas de palas de ventilador del motor junto con el componente principal del motor esparcidos por el campo de escombros. Al menos 12 personas murieron en este desastre. 3 eran los pilotos. El capitán Richard Wartenberg, de 48 años, el primer oficial Lee Truitt, de 45 años, y el oficial internacional de relevo, capitán Dana Diamond. 9 personas más permanecían desaparecidas días después del accidente. El gobernador Beshear confirmó que no esperaban encontrar a nadie más con vida. Una de las víctimas mortales se cree que es un niño pequeño. Los forenses están trabajando en la escena del accidente intentando determinar las identidades de las víctimas. El calor extremo del fuego alimentado por 144.000 litros de combustible de aviación hizo que la identificación fuera un proceso largo y doloroso. 16 familias reportaron inicialmente parientes desaparecidos. Para el jueves, ese número se había reducido a 9, pero todavía había docenas de personas esperando noticias sobre sus seres queridos. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar de algo personal que la mayoría de la gente no considera. Cuando estos vuelos de carga salen de Louisville cada noche, transportando carga por todo el mundo para que recibamos nuestros paquetes a tiempo al día siguiente, los miembros de la tripulación están completamente fuera de comunicación durante toda la duración del vuelo. No hay forma de contactar a sus familias en casa. Entonces, mientras todos estos vuelos están saliendo,
Todas las familias de todos estos miembros de la tripulación en casa están esperando ansiosamente noticias, porque han recibido la noticia de que algo ha sucedido, pero no saben si sus seres queridos estaban involucrados. No hay manera de contactarlos una vez que están a 10.000 metros de altitud en ruta a su destino. Como protocolo habitual, la compañía establece una línea directa y comienza a resolver esto. Y 24 horas después, había 11 familias cuyos seres queridos no volverían a casa como resultado de este desastre. El puente Big Four que cruza el río Ohio entre Louisville y Jeffersonville, Indiana, fue iluminado de amarillo, uno de los colores principales utilizados por UPS, en solidaridad con las víctimas. Esta investigación llevará probablemente 1 año y medio o más antes de que se publique el informe final, pero ya hay preguntas críticas que deben responderse. ¿Fue este un fallo catastrófico no contenido del motor que destruyó el soporte? ¿O fue un fallo estructural del soporte que causó la separación del motor? Si fue un fallo del motor, ¿qué lo causó? ¿Fue una pala de ventilador que se rompió? ¿Fue un disco de compresor que se fracturó? El motor CF6 ha estado involucrado en algunos incidentes de alto perfil. En 2016, el vuelo 383 de American Airlines, un Boeing 767, experimentó un fallo no contenido del motor y un incendio durante el despegue en Chicago con una versión diferente del motor CF6. Y en 1989, un disco de ventilador CF6-6 causó que el vuelo 232 de United Airlines, un DC-10, se estrellara en Sioux City, Iowa. Si fue un fallo del soporte, ¿qué lo causó? ¿Fueron microfisuras por fatiga en los accesorios del soporte? ¿Fue corrosión? ¿Fueron procedimientos de mantenimiento inadecuados durante el trabajo realizado en San Antonio? La Junta examinará cada pieza de mantenimiento que se realizó en ese avión. ¿Se retrajeron los slats del ala izquierda? Esto es crucial para entender por qué el avión se balanceó tan violentamente hacia la izquierda. Si los slats se retrajeron, el ala izquierda habría entrado en pérdida antes que la derecha, causando el balanceo incontrolable que vemos en los vídeos. ¿Hasta qué punto se ha extendido el daño a otros aviones de la flota? UPS opera decenas de MD-11 con más de 30 años de antigüedad. FedEx también. ¿Qué microfisuras o corrosión pueden existir en los soportes del motor de aeronaves similares? ¿Qué intervalos de inspección son realmente adecuados para metal que ha sido estresado cientos de miles de veces? Y una pregunta más amplia. ¿Es hora de retirar estos aviones veteranos de 3 motores y hacer la transición a cargueros bimotores más nuevos y más seguros? Han pasado 46 años desde el vuelo 191 de American Airlines. Se suponía que habíamos aprendido las lecciones de esa tragedia. Se cambiaron los procedimientos de mantenimiento. Se modificaron las rutas de los sistemas hidráulicos y eléctricos. Se instalaron válvulas de retención para evitar la retracción de los slats. Se actualizaron los requisitos de certificación. Y sin embargo, aquí estamos de nuevo. Es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas sobre lo que causó la separación del motor en el vuelo 2976 de UPS. Pero las similitudes con el vuelo 191 son inquietantes. La separación del motor izquierdo durante el despegue, el fuego inmediato, la pérdida de control, el balanceo brusco hacia la izquierda, el impacto fatal segundos después. Si este accidente fue causado por un fallo del soporte relacionado con mantenimiento o fatiga, plantea preguntas serias sobre la supervisión del mantenimiento de aeronaves antiguas. Si fue causado por un fallo catastrófico del motor, plantea preguntas sobre los intervalos de inspección y la confiabilidad de los motores CF6 envejecidos. De cualquier manera, es probable que veamos nuevas directivas de aeronavegabilidad. Inspecciones mejoradas de los soportes del motor en el MD-11 y aeronaves similares de 3 motores. Revisión de los procedimientos de remoción, inspección y reinstalación del motor. Posiblemente la implementación de monitoreo digital de la salud estructural o pruebas no destructivas avanzadas para detectar fisuras ocultas o fatiga en las estructuras del soporte. Y potencialmente, aceleración de los plazos de retiro para cargueros envejecidos de 3 motores. Estas no son medidas radicales. Son respuestas proporcionadas a un fallo catastrófico, basadas en 46 años de lecciones aprendidas. El 4 de noviembre de 2025 será recordado como uno de los días más oscuros en la historia de la aviación de carga. 12 vidas perdidas, docenas más heridas, 9 personas todavía desaparecidas, familias destrozadas, una comunidad traumatizada. Los investigadores de la Junta permanecerán en Louisville durante al menos una semana, peinando el campo de escombros de 800 metros, analizando cada pieza de evidencia, revisando cada grabación, inspeccionando cada componente.
Los datos de las grabadoras serán analizados meticulosamente en el laboratorio de la Junta en Washington. Se examinarán los registros de mantenimiento que abarcan décadas. Se entrevistará a los testigos. Se ejecutarán simulaciones por computadora. Y eventualmente, sabremos qué salió mal. Sabremos por qué el motor número 1 se separó del ala. Sabremos si fue un fallo del motor o un fallo del soporte. Sabremos si el mantenimiento fue un factor. Sabremos si se retrajeron los slats. Sabremos por qué estos 3 pilotos experimentados no tuvieron ninguna oportunidad de salvar su avión. Pero ninguna de esas respuestas traerá de vuelta al capitán Richard Wartenberg, al primer oficial Lee Truitt o al capitán Dana Diamond. Ninguna de esas respuestas. Si este análisis te ha resultado informativo, considera suscribirte al canal. Seguiré cubriendo esta investigación a medida que se desarrolle, con información detallada que no encontrarás en otros lugares. Déjame un comentario abajo con tu opinión sobre las similitudes con el vuelo 191. Nos vemos en el próximo video. Un Boeing 777 de United Airlines sobrevolaba el Océano Pacífico a 36.000 pies de altura. De repente una sacudida estremeció el avión, seguida de un estruendo ensordecedor. El pánico se apoderó de los pasajeros, mientras la aeronave vibraba violentamente. En ese momento crítico, el piloto automático y el acelerador automático se desconectaron, y las violentas turbulencias dificultaban la lectura de todos los instrumentos para los pilotos. El avión empezó a inclinarse bruscamente hacia la derecha, quedando temporalmente fuera de control. La situación era incierta. ¿Podrán los pilotos recuperar el control y llegar a salvo a su destino, o el vuelo estaba condenado a terminar en las profundidades del océano? Esta es la historia del vuelo 1175 de United Airlines. ...13 de febrero de 2018... Aeropuerto Internacional de San Francisco. 363 pasajeros y 15 miembros de la tripulación abordaron el vuelo 1175 de United Airlines, con destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye, en Honolulu, Hawái. En la puerta de embarque, realizaban los preparativos para un vuelo directo desde San Francisco a Hawái, con una duración aproximada en condiciones normales de unas 5 horas y media, sobre el Océano Pacífico. La mayoría de los pasajeros se dirigían a Hawái para celebrar el Día de San Valentín, que sería justo al día siguiente de ese vuelo. Nada les hacía sospechar que en ese momento estaban a punto de enfrentarse a un giro inesperado del destino, una experiencia que jamás olvidarían. El avión era un Boeing 777-200 de 23 años de antigüedad. Estaba equipado con 2 motores turbofan Pratt & Whitney PW4077, diseñados para ofrecer un alto rendimiento y eficiencia en vuelos de largo alcance. Este modelo de motores tienen un ventilador con un diámetro de 112 pulgadas o 2,8 metros, lo que significa que la carcasa exterior del ventilador es casi tan ancha como el fuselaje del avión. Estos motores de gran tamaño son una de las principales razones de la popularidad de la aeronave. En general, cuanto mayor es el diámetro del ventilador del motor, mayor es su eficiencia. Hasta este momento la aeronave había acumulado casi 990.000 horas de vuelo, con más de 16.000 ciclos desde su fabricación. Un ciclo se considera a una operación completa del motor de un avión, desde el arranque hasta el apagado, independientemente de la duración o distancia del vuelo. Este registro es fundamental en la aviación, para monitorear el desgaste de los motores, clave para el mantenimiento y los protocolos de seguridad. En la cabina del vuelo 1175 de United Airlines, la tripulación estaba formada por 3 pilotos. El capitán Christopher Borsu Benham, de 57 años, estaba a cargo de supervisar el vuelo, monitorizando los sistemas. Contaba con más de 13.000 horas de vuelo, de las cuales 360 habían sido en el Boeing 777. Además, tenía una extensa carrera en la aviación, con experiencia en vuelos acrobáticos a lo largo de sus 40 años de trayectoria. Esta experiencia resultaría ser vital más adelante durante el vuelo. Le acompañaba en cabina el primer oficial Paul Ayers, de 60 años. El primer oficial sería el encargado de pilotar el avión en el primer tramo. El primer oficial Ayers contaba con una impresionante experiencia de más de 11.000 horas de vuelo. De este total, 10.000 horas fueron especialmente relevantes, ya que fueron realizadas en el Boeing 777. Junto con el capitán y el primer oficial, en el asiento plegable de la cabina, se encontraba Ed Gagarin, un primer oficial de United Airlines fuera de servicio.
Acababa de terminar su turno anterior y estaba deseando regresar a casa para disfrutar de unos días de descanso. Sin embargo, al ver que el vuelo estaba casi lleno, preguntó si existía la posibilidad de acompañar a los pilotos en la cabina. El capitán Benham lo recibió con una sonrisa y bromeando le dijo al primer oficial Ed Gagarin que si iba a sentarse con ellos en la cabina, tal vez tendría que trabajar un poco. Ambos rieron sin saber que esa broma sería un presagio de lo que más tarde ocurriría. Ed Gagarin también mencionó que acababa de completar su entrenamiento de línea, un dato que pronto desempeñaría un papel crucial en esta historia. En aviación, el entrenamiento de línea es una fase crucial en la formación de un piloto para volar una aeronave comercial. Este tipo de entrenamiento se realiza después de haber completado la formación teórica y práctica en simuladores. Durante el entrenamiento de línea, el piloto, generalmente un copiloto recién cualificado, realiza vuelos reales bajo la supervisión de un capitán instructor o un piloto experimentado. Una vez completada la verificación previa al vuelo y realizado el suministro de combustible, informaron a la tripulación de cabina sobre los detalles del vuelo. Después el avión inició el retroceso para dirigirse a la pista de despegue 28 izquierda. El controlador de la torre de control en tierra, situado cerca de la aeronave, se comunicó con la cabina para confirmar que todo estaba en orden. En ese momento, el robusto vehículo remolcador se enganchó suavemente al tren del morro del Boeing 777 y comenzó a moverse hacia atrás desde la puerta de embarque. Esta operación era familiar y se había realizado innumerables veces, pero la precisión y la coordinación entre el personal de tierra y los pilotos nunca dejaron de ser un verdadero ejemplo de habilidad técnica y coordinación. Todas las verificaciones se completaron sin problemas y sin anomalías. Tras un rodaje de casi 40 minutos, el primer oficial Hayes finalmente accionó las palancas de empuje para iniciar el despegue, mientras el Boeing 777 comenzó a acelerar por la pista. En la cabina, las azafatas realizaban la sesión informativa de seguridad, algo habitual para los viajeros frecuentes y una guía importante para los que volaban por primera vez, aunque no todos prestaban atención a estas indicaciones. Mientras el enorme Boeing 777, del vuelo 1175 de United Airlines, se dirigía a la pista de despegue, el capitán Benham le preguntó al primer oficial Paul Ayers si quería asumir el mando de la aeronave. El primer oficial Ayers asumió el control para el primer tramo del vuelo hacia Honolulu, tras recibir la autorización del control de tráfico aéreo. Aumentó la potencia de los motores para despegar y el avión comenzó a acelerar por la pista. Cuando alcanzó la velocidad adecuada, el primer oficial tiró de la palanca de mandos y elevó el morro de la aeronave. Pocos segundos después, el avión estaba en el aire. El despegue y el ascenso inicial se realizaron sin contratiempos. Mientras el avión ascendía, el Aeropuerto Internacional de San Francisco quedaba atrás. Poco después, el primer oficial Ayers retrajo el tren de aterrizaje y continuaron ascendiendo hasta que alcanzaron la altitud de crucero. Una vez alcanzados los 38.000 pies de altitud, 11.582 metros, la aeronave recibió autorización para incorporarse a su ruta oceánica hacia Honolulu, una de las rutas sobre agua más largas e ininterrumpidas del mundo. Esta ruta tiene de particular que no tiene ningún aeropuerto alternativo cercano durante su trayectoria y que la mayor parte transcurre sobre el océano. El vuelo 1175 transcurría con total normalidad. Mientras tanto, la tripulación atendía las necesidades de los pasajeros, garantizando su comodidad. El avión volaba de manera estable sobre el Océano Pacífico, y una sensación de calma y monotonía se apoderó de los pasajeros, totalmente ajenos a los dramáticos eventos que pronto se desencadenarían. Durante las primeras 3 horas y media, el vuelo 1175 de United Airlines transcurrió sin incidentes, con reportes de posición, verificaciones de combustible y mensajes ACARS sobre el clima y los vientos. Los mensajes ACARS, Aircraft Communications Addressing and Reporting System, son un sistema de comunicación utilizado en aviación para transmitir información entre pilotos y torre de control en tierra. Estos mensajes pueden incluir datos sobre el estado del vuelo, informes de posición, solicitudes de información meteorológica y actualizaciones sobre el rendimiento del avión, entre otros. Los pilotos establecieron comunicación con la torre de control de Honolulu y recibieron la información meteorológica actualizada a través del sistema informático a bordo de la aeronave. Los nuevos datos indicaban cielos nublados y un rango de visibilidad de 10 millas, 16 kilómetros. Además, se informó que la temperatura era de aproximadamente 21 grados Celsius. En ese momento el capitán Benham comentó que había volado a Honolulu innumerables veces,
pero que nunca había visto una capa sólida de nubes tan extensa, cubriendo desde los 2.000 hasta los 33.000 pies, entre 600 a 10.000 metros, sobre las islas, como las que esperaban encontrar más adelante. Poco después, comenzaron a adentrarse en una zona de turbulencias moderadas. Debido a esto, solicitaron permiso al control de Honolulu para descender 2.000 pies, unos 600 metros, en busca de condiciones más estables. El control lo aprobó, y el primer oficial ajustó el descenso en el panel de control, dejando que el piloto automático realizara el descenso. El capitán abandonó brevemente la cabina, y a su regreso, un fuerte y violento estruendo sacudió la aeronave por completo. Los pilotos, aturdidos por la situación, no eran conscientes de lo que estaba sucediendo. El avión giró abruptamente unos 40 grados hacia la derecha. Esto causó la pérdida de control de la aeronave. Lo que los pilotos desconocían en ese momento era el desastre que se había desatado en el motor derecho. Una falla catastrófica de las aspas del ventilador, desintegrándose en pleno vuelo y poniendo en peligro la integridad de la aeronave. Cuando se encontraban a unos 40 minutos al noreste de Honolulu, una grieta en la pala del ventilador número 11 alcanzó su punto crítico. En un instante, la enorme pala se desprendió limpiamente, a unos 3,5 centímetros de su base, y salió disparada con una fuerza tremenda, impactando y destrozando la pala contigua. Los fragmentos causaron graves daños en el núcleo del motor. La pala número 11 comenzó a moverse hacia adelante dentro del cañón protector del motor, generando ondas de choque que superaron las especificaciones del motor, lo que provocó que tanto el cañón como la carcasa fallaran y fueran arrancados del motor. Este tipo de incidente, conocido como evento de aspa del ventilador, o FBO, es algo para lo que los motores se prueban durante el proceso de certificación. Este incidente provocó la desconexión de los sistemas de piloto automático y acelerador automático. La aeronave comenzó a temblar violentamente, lo que dificultó el control de los instrumentos en la cabina. La intensa sacudida generó un ruido ensordecedor, similar al derribo de un edificio de metal, con sonidos de metal doblándose y aplastándose. Este ruido extremo obligó a los pilotos a hablar en voz muy alta para poder comunicarse mientras volaban a 36.000 pies de altitud, 10.972 metros, sobre el Océano Pacífico, lejos de cualquier zona donde pudieran aterrizar. El avión parecía girar sobre su ala derecha y temblaba como si estuviera a punto de romperse. En ese momento el capitán Benham se dio cuenta de la gravedad de la situación y exclamó: «¡Tengo los controles!». Mientras tanto, tomó los mandos de control a la vez que se desconectaban el piloto automático y el acelerador automático. El capitán observó las pantallas del motor, esperando confirmar su sospecha de una falla catastrófica, pero se sorprendió al ver que ambos instrumentos mostraban valores completamente normales. Confundido gritó: «¿Qué está pasando?». El primer oficial, Paul Ayers, respondió: «No lo sé. Los instrumentos del motor son normales». Inmediatamente el capitán Benham notó que la velocidad comenzaba a disminuir rápidamente y que tenía muy poco tiempo para reaccionar. Algo estaba sucediendo en el lado derecho del avión, que inclinaba y giraba la aeronave en esa dirección. Instintivamente, movió la palanca de mandos hacia la izquierda y giró suavemente los alerones hacia la izquierda. Enfocado en mantener la altitud, empujó la palanca izquierda del acelerador al máximo para obtener la mayor potencia posible y reducir la desaceleración. A esa altitud, es crucial no mover los controles demasiado rápido, ya que esto puede provocar ondas de choque Mach. Además, el avión ya estaba inclinado más de 40 grados, lo que aumentaba las fuerzas G y la velocidad de pérdida. Las fuerzas G, o fuerzas gravitacionales, son una medida de la aceleración que experimenta un objeto en relación con la gravedad de la Tierra. Cuando un avión realiza maniobras, como giros o descensos rápidos, tanto los pilotos como los pasajeros pueden sentir estas fuerzas como una presión sobre sus cuerpos. Las fuerzas G pueden influir en la estabilidad del avión, especialmente en situaciones de pérdida de control o en maniobras extremas. Ed, el primer oficial en el asiento auxiliar, dijo: «Tal vez hemos tenido una colisión en vuelo. Eso explicaría la explosión, las vibraciones extremas y la repentina pérdida de control. Sin embargo, estaban a 36.000 pies, 11.970 metros y no habían visto nada en su TECAS. No debería haber nadie más a esa altitud. Por encima de los 18.000 pies en Estados Unidos, 5.500 metros, todo el espacio aéreo está controlado mediante transpondedores, por lo que si hubiera habido otro avión allí, deberían haberlo detectado». Dentro de la cabina,
Los pasajeros temían por sus vidas mientras el capitán declaraba una emergencia, sin que nadie pudiera entender con precisión qué le estaba ocurriendo al avión. En un intento de nivelar el avión, el capitán Benham pidió al primer oficial Paul que inclinase el morro hacia abajo y de esta forma poder corregir la pronunciada inclinación. Juntos maniobraron sujetando con fuerza los controles y aumentaron la potencia de los motores, un movimiento crucial para mantener la velocidad del avión durante esta fase crítica. El capitán Benham movió el timón hacia la izquierda y aplicó potencia al motor izquierdo para detener el balanceo del avión. Su amplia experiencia en vuelo, que incluía vuelos acrobáticos, resultó ser crucial en ese momento. De manera intuitiva, buscó un punto de equilibrio crítico para mantener el control del vuelo y evitar un descenso hacia el océano, mientras continuaba la incertidumbre sobre qué había causado los problemas en el avión. Con precisión, ajustó la inclinación del morro del avión para estabilizar el cabeceo y el balanceo. Rápidamente, consiguió realinear la trayectoria de vuelo, cuando solamente habían pasado unos 30 segundos después del incidente. En ese momento, ni el capitán Benham ni el primer oficial Ayers estaban seguros de las condiciones en las que se encontraba el avión, ya que los instrumentos del motor mostraban lecturas normales, dejando la incógnita sobre la causa de la inestabilidad. Sin embargo, pocos segundos después, el indicador del motor derecho y el sistema de alerta revelaron información crítica. No había presión en el motor derecho. Al ver esta información, el capitán Benham dedujo que habían perdido el motor derecho, pero seguía perplejo ante la razón por la cual el avión continuaba temblando violentamente. El capitán ordenó al primer oficial Ayers que revisara inmediatamente la lista de verificación de daños severos en el motor. Ambos revisaron paso a paso la lista mientras continuaban volando sobre el Océano Pacífico, a 200 millas de Honolulu, 321 kilómetros. Al apagar el motor derecho, la vibración disminuyó, pero seguía siendo complicado controlar el avión, lo que dificultaba el manejo y el descenso. Para mantener la velocidad de descenso gradual, el capitán Benham aumentó al máximo la potencia del motor izquierdo. En ese mismo instante, los pilotos decidieron declarar una emergencia. Ante la gravedad de la situación, pidieron ayuda al primer oficial fuera de servicio que les acompañaba en cabina, Ed Gagarin. El capitán instruyó al primer oficial para que ejecutara la lista de verificación de descenso, mientras le pedía a Ed Gagarin que obtuviera los vectores hasta el Aeropuerto Internacional de Honolulu, todo ello con un solo motor en funcionamiento. El capitán Benham controlaba el avión con gran destreza mientras descendía a una altitud de 33.000 pies, 10.058 metros. A medida que se adentraban en las nubes, la velocidad del aire se redujo a 241 nudos, 446 km/h, durante este descenso. Este escenario presentó ciertos desafíos aerodinámicos, especialmente debido al flujo de aire interrumpido sobre el ala derecha. El capitán era consciente de que bajar el morro hacia abajo para aumentar la velocidad del aire podría comprometer las posibilidades de aterrizar en Honolulu. Por otro lado, elevar el morro para reducir la velocidad del aire podría hacer que el avión fuera más susceptible a una entrada en pérdida. En ese momento, el capitán determinó que la velocidad óptima se situaba entre 245 y 255 nudos, 453 y 472 km/h, asegurando la estabilidad del vuelo sin riesgo de entrar en pérdida. Con solo el motor izquierdo funcionando y el motor derecho apagado, planeó una aproximación one-shot para aterrizar en Honolulu debido a la pérdida de altitud. La aproximación one-shot es una maniobra de aterrizaje que implica realizar un único intento de aterrizaje en la pista, sin la posibilidad de realizar una segunda aproximación. Se utiliza en situaciones donde el tiempo o las condiciones son críticas, y el piloto debe asegurarse de que el aterrizaje se realice correctamente en el primer intento. Este tipo de aproximación requiere una alta precisión en el control del avión y un cálculo meticuloso de la altitud y la velocidad para garantizar un aterrizaje seguro. El capitán mantuvo el control del avión en condiciones desafiantes, calculando continuamente la altitud, la velocidad del aire y la distancia. En un momento crítico, el capitán Benham solicitó al primer oficial que reactivara el piloto automático y el acelerador automático, pero lamentablemente, estos controles seguían sin estar operativos. Debido a esto, se vieron obligados a pilotar el avión de forma manual mientras se dirigían hacia Honolulu, lo que representó un gran desafío. El capitán informó a la tripulación de cabina sobre los problemas con el motor derecho y mencionó la posibilidad de amerizar en el océano debido a las dificultades para mantener el control del avión.
Les pidió que prepararan a los pasajeros en cabina, por si finalmente tenían que recurrir a este tipo de aterrizaje. En ese momento el capitán solicitó a Ed Gagarin que hiciese una fotografía del motor derecho, por si esto ayudaba a comprender mejor la situación. Aún no entendía por qué el avión seguía temblando, y por qué era necesario acelerar a fondo para mantener un descenso controlado. Ed Gagarin logró grabar un breve vídeo del motor dañado, y se lo mostró a los pilotos, revelando que la cubierta del motor había sido arrancada. Los pilotos quedaron perplejos al contemplar las imágenes. Con esta información, comprendieron que la dinámica del vuelo estaba comprometida. Se comunicaron con el centro de operaciones de la aerolínea para pedir ayuda con la lista de verificación, y contactaron con Honolulu para informar al centro de control sobre el incidente. A medida que se aproximaban al aeropuerto de Honolulu, el capitán Benham colocó los flaps en posición 1. Ante la incertidumbre de la situación, la tensión era palpable en la cabina. Un suspiro de alivio recorrió la cabina cuando los flaps se activaron con éxito. Mientras el avión descendía a través de las capas de nubes, las luces de la pista comenzaron a vislumbrarse. El capitán le pidió al primer oficial que desplegase el tren de aterrizaje. Inmediatamente el primer oficial realizó la solicitud. Posteriormente, el primer oficial informó al capitán sobre los procedimientos que debían llevar a cabo antes de aterrizar. Sin embargo, el capitán era consciente de que solo tendrían una oportunidad para aterrizar. El primer oficial Ayers bajó y bloqueó el tren de aterrizaje. Una gran sensación de alivio recorrió la cabina, al ver que el morro del avión se alineaba con la línea central de la pista, atravesando la última capa de nubes y revelando finalmente la pista por completo. En ese momento, movieron la palanca de los flaps a la posición 5 y continuaron progresivamente la posición 15, manteniendo una velocidad de 180 nudos, 335 kilómetros. Con el enorme y pesado avión en una situación crítica que debía aterrizar inmediatamente, la situación se volvió tensa. Mientras tanto, el equipo de bomberos ya estaba esperando en tierra. El avión se aproximaba cada vez más a la pista de aterrizaje, y el capitán continuaba con el descenso del avión lentamente. El sonido de los neumáticos al tocar el suelo de la pista fue el alivio final y rompió el silencio en la cabina, seguido de la desaceleración, mientras aplicaban el empuje inverso para lograr un aterrizaje suave. Al detenerse, los aplausos llenaron la cabina cuando los pasajeros se dieron cuenta de que el aterrizaje había sido un éxito. El primer oficial informó al capitán de que podía soltar los controles en ese momento. Inmediatamente el capitán Benham fue consciente de que aún mantenía un firme agarre de los mandos con su mano izquierda y sostenía el acelerador con la derecha, a pesar de que el avión ya se encontraba en tierra y se había detenido. El personal de rescate y extinción de incendios no tardaron en realizar una minuciosa inspección. Después, determinaron que era seguro continuar con el rodaje de la aeronave hasta la puerta de embarque, donde los 363 pasajeros, los 3 pilotos y los 12 asistentes de vuelo pudieron desembarcar normalmente. Afortunadamente nadie resultó herido en este incidente. Varios organismos iniciaron rápidamente una investigación exhaustiva, incluidos el Laboratorio de Materiales Pratt & Whitney, los metalúrgicos de la FAA y la NTSB. La investigación integral implicó acceder a los registros de la aeronave y examinar directamente el motor para identificar el origen del mal funcionamiento y su explosión. Los investigadores encontraron una fractura en el aspa del ventilador del motor derecho, así como un pequeño agujero y varias abolladuras y hendiduras en el fuselaje cerca de dicho motor. En el lado derecho del fuselaje se detectaron 2 pequeñas abolladuras y pinchazos justo debajo de la ventana, alrededor de las filas de asientos 20 y 21. El examen de las aspas del ventilador reveló que el aspa número 11 se había fracturado de forma transversal a través del ala de aire, justo encima de los carenados entre la base de cada aspa. El otro aspa del ventilador, identificada como la número 10, también se había fracturado, aproximadamente a mitad de su longitud. Esta fractura fue causada por fatiga, que se había originado desde un punto subterráneo en la superficie interior de las aspas del ventilador de núcleo hueco. Durante la investigación, se reveló que los motores habían sido reacondicionados por última vez en 2015. En ese momento, Pratt & Whitney estaba probando la durabilidad de los motores, utilizando una técnica llamada imagen acústica térmica, TAI, una tecnología emergente que aún se encontraba en desarrollo. Este método funcionaba generando vibraciones en las aspas mediante energía sonora. Si existía alguna grieta, las superficies internas de la fractura se rozarían entre sí, generando calor, que luego se detectaba con sensores térmicos. Esta técnica, más sencilla que otras, fue rápidamente adoptada por Pratt & Whitney,
Si al realizar la TAI detectaban una posible grieta, la pala se enviaba para más pruebas con otras tecnologías no destructivas. Aunque en esas inspecciones, los técnicos notaron una anomalía en una de las aspas, lo descartaron como un simple problema en la capa de pintura de la propia pala. En el motor derecho, faltaba gran parte del revestimiento del borde de entrada, así como la mayor parte de los cañones interiores y exteriores, y aproximadamente la mitad del mamparo trasero, que no fueron recuperados. Además, la mayoría de las mitades interior y exterior de la carcasa del ventilador también estaban ausentes, ya que estas piezas se perdieron en el mar. La entrada, después del mamparo, estaba hecha de plástico reforzado con fibra de carbono en los aviones de fábrica, mientras que durante las pruebas de certificación de las aspas del ventilador del motor, se utilizó un mamparo de aluminio. A diferencia del plástico reforzado, el aluminio puede rendir de manera similar al absorber la misma cantidad de energía. Los análisis estructurales de la entrada y la cubierta del ventilador revelaron que el diseño del mamparo de plástico reforzado con fibra de carbono era menos robusto que el mamparo de aluminio probado durante la certificación del motor, lo que pudo haber contribuido a su desprendimiento. La entrada del motor, al no estar intacta, provocó fuertes sacudidas que los pilotos describieron como una alteración de la superficie aerodinámica. Esto comprometió significativamente la estabilidad de la aeronave, causando que se desestabilizara inmediatamente después del impacto inicial. Se descubrió que las piezas de la entrada del motor utilizadas durante las pruebas de certificación estaban hechas de aluminio, que tiene una mayor capacidad para ceder y deformarse, en comparación con el polímero reforzado con fibra de carbono que finalmente se utilizó en la producción. Esta fue una de las razones por las que las partes frontales del motor se destruyeron rápidamente, mientras que la carcasa permaneció razonablemente intacta. Sin embargo, cuando esas secciones delanteras del motor desaparecieron, parte de las aspas del ventilador que continuaban girando se desprendieron de la carcasa y se dispararon directamente hacia el costado del avión. Por suerte impactaron en un lugar específico donde se encontraba un larguero, una estructura que se ubica justo debajo de una de las ventanillas del pasajero. Esto evitó que el fragmento de la pala perforara la cabina, lo que podría haber sido catastrófico para el pasajero, y aún peor, habría provocado una despresurización inmediata de la aeronave. Para prevenir que se repita un evento similar, la FAA emitió en 2019 una directiva de aeronavegabilidad, que exige inspecciones periódicas de los motores basadas en los ciclos de uso. En particular, se estableció que las aspas del ventilador deben ser inspeccionadas cada 6.500 ciclos de vuelo. Este estándar fue adoptado por otras autoridades de aviación nacional. En agosto de 2020, Boeing envió actualizaciones a la FAA sobre sus esfuerzos para reforzar las cubiertas de los motores del Boeing 777. El fabricante comunicó a los reguladores su decisión de rediseñar y producir cubiertas de reemplazo, permitiendo a las aerolíneas modernizar sus flotas y comenzar el proceso de actualización. United Airlines, por su parte, ofreció reembolsos completos a todos los pasajeros del vuelo afectado. Un año después, la tripulación de cabina recibió el premio a la superioridad aérea de la Asociación de Pilotos de Aerolíneas por aterrizar el avión de manera segura. Las heroicas acciones del capitán Benham fueron destacadas por su increíble determinación y compostura, incluso bajo presión extrema durante los últimos 40 minutos del vuelo. Nunca soltó el acelerador ni la palanca de mandos, controlando manualmente la aeronave hacia un aterrizaje seguro y exitoso sin heridos, a pesar del incidente.